Buenas noches. Hoy en Buscando Justicia abordaremos uno de los casos más emblemáticos de Tucumán. 11 años pasaron del asesinato de Paulina Legos y hoy hay más dudas que certezas y la gente está esperando muchas respuestas. Lo cierto es que si no se llama a un juicio oral, la causa puede prescribir. Es por eso que reviviremos este caso para luego contar los últimos avances que se dieron en este tiempo en la causa. Paulina nació el 15 de enero de 1983. Mi última hija, la menor de mi primer matrimonio. Yo soy la mayor, luego sigue mi hermano varón Francisco, después sigue Marisa, después sigue Sofía y después sigue Paulina. Y Pedrito, que mi padre enviuda y se casó de nuevo y tuvo un hijo. Un día bastante lindo, me acuerdo, nació en horas del mediodía, con mucha emoción por parte de toda la familia. Tengo la sensación de que Paulina fue muy buscada por mis padres. Y era una bebita hermosa, como son todos los bebés. Por supuesto, al ser la menor, era muy mimada por sus hermanas. La esperábamos muchísimo, con mucha ansiedad. Y bueno, cuando llegó fue una alegría enorme, ¿no? La verdad es que de chiquitita Paulina demostraba ya algunas dotes artísticas especialmente. Yo me acuerdo que era muy pequeña y en las reuniones familiares se montaba ahí en la casa toda una escenificación teatral. Y la verdad es que la pasaba muy genial porque imitaba a los abuelos, imitaba a los tíos. Era muy bonita Paulina y disfrutaba mucho de su belleza ya de muy niña, de su cabellera larga, de ponerse sus vestidos, de probarse los tacos altos de mamá. Era muy creativa, le gustaba cantar, le gustaba expresarse físicamente. Luego cuando empezó a ir a la escuela, iba a la escuela San Martín. Una buena alumna, yo por ahí me encuentro con sus maestras y se acuerdan con mucho cariño. Era una chiquita que tengo muchas fotos de ella en la bandera, por ejemplo, era muy aplicada. Desde chiquitita le gustaba mucho leer. Nosotros nos criamos, Paulina sobre todo, porque como te digo había una diferencia de edad, en casa con una biblioteca muy grande. Entonces desde niños estábamos acostumbrados al manejo de los libros, más bien a ser independientes en ese sentido. Siempre pensando en los demás, ese era un rasgo distintivo de Paulina. Ella siempre estaba pensando en cómo ayudar a sus hermanas, a la familia, a sus amigos, a sus compañeros. Tengo cientos de anécdotas que pintan de cuerpo entero cómo era la actitud de Paulina en la vida, digamos, en siempre estar pensando en los demás y postergando muchas veces sus propias inquietudes por los demás. Ella siempre estaba predispuesta, entonces si había un cumpleañito en el barrio, ella iba, adornaba la casa, era muy buena cocinera, le gustaba mucho cocinar cosas dulces. Así que hasta incluso se ponía a cocinar para los cumpleaños. Como te digo, en casa siempre había chicos a los que ayudábamos a hacer las tareas. Ella le hacía apoyo escolar a los niñitos en Alderete, en donde nosotros vivimos. Y un día viene y me dice, mira papá, vos sabés que muchos chiquitos vienen sin desayunar. Entonces ella todos los días compraba facturas, les preparaba el desayuno. Y recuerdo a mamá diciendo, denle algo de comer a los chicos. Así que hasta que no comían los chicos y no le sacábamos una sonrisa, no empezábamos con las tareas del estudio, ¿no? Y el secundario lo hizo en la Escuela de Comercio. Ahí se egresó de la Escuela de Comercio, era una buena alumna. En los últimos años de la escuela secundaria, Paulina quedó embarazada y tuvo a su primera y única hija, Victoria.
Nos alegró muchísimo la noticia cuando nos enteramos que estaba embarazada, pero sí nos movilizó en el sentido de, bueno, de 17 años, todavía estaba en el secundario, Paulina. Por supuesto, era muy joven, quedó embarazada y en la casa todos, así, nos pusimos contentos en el sentido de que llegaba un nuevo miembro a la familia, naturalmente, entonces con la mayor contención de todas sus hermanas, de su mamá, hemos recibido a Victoria. Tenía un alma de madre, le fascinaba ser madre. Nosotros somos una familia matriarcal, con muchos hijos, las tías, las abuelas. Entonces, creo que en realidad era una necesidad que sentía Paulina, quizás un poco por el contexto que se dio de tener a mamá enferma. Ella necesitaba ser mamá. Estaba muy contenta. Me atrevo a decir que ella decidió ser mamá. Para que ustedes vean, no ha sido ningún motivo de que pueda interrumpir en la vida de estudios de Paulina. Paulina siguió estudiando su carrera normalmente, iba a la universidad y Victoria recibía la atención de toda la familia. Luego de terminar el secundario, Paulina decidió estudiar comunicación social en la Universidad Nacional de Tucumán. Ella decide ingresar a esa carrera porque le gustaba mucho escribir. Paulina era una gran lectora y una gran escritora, escribía muy bien, era una carrera nueva en la facultad, me acuerdo, yo creo que ella era de la segunda promoción que ingresaba a la carrera de comunicación social y estaba muy entusiasmada, tenía un interés muy especial por su carrera. A ella realmente le atraía mucho la parte de comunicación gráfica, de diseño, y sobre todo, ¿no?, esta cuestión de poder entrar al mundo de la información, de la opinión, porque como te digo, en casa se conversaban todos los temas. Paulina era una persona que tenía criterio propio. Yo me acuerdo cuando hizo su primera revista con sus compañeros, hizo una revista cultural con entrevistas. Estaba muy entusiasmada, la verdad es que le encantaba su carrera, era una buena alumna. Paulina se ocupaba de muchas cosas al mismo tiempo, de su hija, de mamá, porque mamá estaba enferma en una cama, de la casa, de la comida, de su trabajo también, y bueno, de sus cuestiones de estudio, y si quedaba algo de tiempo salía y iba, volvía, así que digamos que estaba siempre en movimiento. ¿Viste esa gente que siempre está pensando en cómo te va a ayudar? Bueno, así era Paulina. Ese día yo me acuerdo que Paulina comenta que iba a salir con las compañeras porque nos avisa que había aprobado una materia que había rendido el día sábado 25 de febrero de 2006. Para festejar iban a salir, a Paulina le encantaba bailar. Entonces, bueno, me comenta que iba a salir con unos compañeros a festejar. Estábamos en casa, Paulina estaba bañando a la Victoria, su hija, cambiándola porque yo me la llevaba conmigo a la casa de mi hermano. Entonces recuerdo, bueno, que la última conversación que tuvimos fue, ella se despidió de Victoria, y bueno, yo le dije, nos vemos luego, espero que te diviertas, que la pases lindo, y no la volví a ver más. Yo me acuerdo que la última comunicación nos mensajeamos como a cerca de las 12 de la noche, yo siempre preguntaba cómo estaba, si qué necesitaba. Todo bien, digamos, era una cosa normal. El domingo, cuando no regresa, Paulina no volvía a casa, no llamaba,
nos preocupó a todos y nos movilizó a todos. Bueno, ella había dicho en la casa de que luego se iba a encontrar con el padre de Victoria, que era su pareja, con César Soto, lo que a veces hacía, y entonces nosotros, bueno, sabíamos, porque lo que tenía Paulina siempre es que ella siempre decía a dónde iba. Voy a tal lugar, voy a estar en tal parte, voy a hacer... Porque, bueno, además estaba muy apegada a Victoria, entonces siempre estaba atenta y comunicándose a dónde estaba. Y al mediodía habla por teléfono Soto a la casa preguntando por Paulina. Entonces ahí nosotros nos alarmamos y decimos, ¿cómo no está? Y entonces empieza este tema de buscarla. Lo que uno normalmente hace, empieza a preguntar a las amigas con las que había salido, preguntamos en los hospitales, me voy yo a todos los hospitales, pregunto en las comisarías, no estaba por ninguna parte, entonces como a las 7:30, 8, hago la denuncia policial. Creo que lo que le hizo clic a mi padre fue cuando fue a poner la denuncia y no le quisieron recibir la denuncia. Entonces él recurrió de la jefatura del policía y observó una actitud bastante llamativa. Yo en ese momento, en el año 2006, era el editor de la sección policiales de la Gaceta. Fue en febrero, a fines de febrero. En general los meses de enero y febrero, aunque no parezca, son complicados en el tema de policiales. Históricamente, digamos, se han dado muchas tragedias, muchos dramas en esos meses. Y empezó todo un periplo terrible, tremendo, que ya estaba en marcha este montaje de impunidad, porque acá, para entender el homicidio impune de Paulina, hay que comprender que esto se armó el día que desapareció Paulina. Bueno, desde el mismo momento en que desaparece Paulina, acude en un primer momento en busca de un abogado para decir qué tenía que hacer frente a la desaparición de su hija. Nosotros hemos recibido la primera información con el tema de la desaparición de Paulina al otro día, con un parte advirtiendo que no aparecía esta adolescente, y nos llamó mucho la atención el hecho de que sea la hija de un funcionario. No significa una cuestión de discriminación, sino que uno toma toda la información que tiene, y el hecho de que, digamos, su padre sea parte del gobierno nos alteró y nos pusimos en el acto de hacer las averiguaciones del caso, y al otro día, el 28, hicimos la primera nota advirtiendo que estaba desaparecida. Apenas sale en la prensa, fue una reacción impresionante de todo el pueblo tucumano. Les reitero, había gente que había dejado de ir a trabajar pues iba a buscar a Paulina, la buscaba todo Tucumán. Creo que esto fue un secuestro, un rapto, no sabemos muy bien, pero lo que sí les puedo decir es que eso por su propia cuenta no se fue. Paulina es una chica muy responsable, tiene una hija, ella de 5 años, y ella ama a su hija. Mira, la buscaba todo Tucumán, menos la policía. Menos la policía, por orden de Hugo Sánchez, el que era jefe de policía, por orden del secretario de Seguridad, Dilela. Hay un despliegue importante de gente abocada a esta situación. No es para menos, a todos nos preocupa, inclusive a mí en lo personal como padre, me preocupa la situación que está atravesando esta familia. Y bueno, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, ser prudente, ir paso a paso, no por acelerarnos las cosas van a salir bien. Nos constituimos en querellante en la causa y pedimos una serie de medidas de pruebas que se deben realizar a los efectos de poder colaborar con la investigación por la desaparición de su hija. Y en este caso nos llamó mucho la atención el hecho de que nadie pudiera responder claramente qué había pasado con ella una vez que no estuvo más en el boliche al que había ido con las amigas. Por supuesto una desesperación, porque vos, ¿a dónde te vas a buscarla? Yo andaba por todas partes. Encima empezó a funcionar un perverso plan macabro, como se dice en la jerga policial, de carne podrida. Aparecía gente, sí, lo hemos visto en tal lugar, y era mentira. Y después nos enterábamos que eran
gente que estaba influenciada por estos tipos que se disfrazan de policía, en realidad son delincuentes. Nos imaginábamos muchísimas cosas, pero sobre todo porque las personas que tenían que buscarla no la buscaban. Yo me acuerdo un día que me dicen que estaban haciendo un rastrillaje en un cañaveral en San Andrés, estamos hablando de los primeros días de marzo. Y cuando llego al lugar, era un día de mucho calor, y veo un grupo de policías que estaban bajo un árbol, como 20, 30 policías, y el jefe del operativo me dice que habían hecho un intenso rastrillaje en el cañaveral, y yo miro el cañaveral, y yo me quedo medio de las cañas, mi papá todavía era cañero. ¿Para qué me miento? Digo, ahí no entró nadie, en el cañaveral no entró ninguna persona. Sabemos que las primeras horas son cruciales en este tipo de casos, ya después de las 48, de las 72 horas, es como que comienzan a entrar datos que no pueden ser tan reales o que, como se dice en la jerga, pueden llegar a tratar de embarrar la cancha. Por supuesto que en esos momentos de tanta conmoción, donde, a ver, las hermanas me decían, papá, que aparezca Paulina, claro, es una conmoción muy grande en la familia. Entonces han sido momentos muy duros, donde, por supuesto, Victoria tenía 5 años, y mi mamá. Anterior a ese acontecimiento había concurrido a pedirle ayuda, había pedido al gobernador, para quien él trabajaba en una secretaría. Al momento de la desaparición de su hija Paulina, Alberto Levos era subsecretario de la Juventud de la provincia de Tucumán. Luego renunció a su cargo. Yo me acuerdo que cuando estaba desaparecida Paulina, hablé 2 o 3 veces con el que era ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Bahillo, pidiéndole que solicite la asistencia de las Fuerzas Nacionales, Gendarmería, Policía Federal. Es más, yo había ido a hablar 2 veces con el comisario Quiroz, que era el jefe de la regional de la Policía Federal de acá, y él me decía, mire, si no me piden formalmente yo no puedo intervenir. Bahillo me mentía que había pedido y no había pedido nada. Es más, en ese momento Alperovich estaba de vacaciones en Punta del Este y llega en el interín, todavía no había aparecido Paulina, y yo me voy a decirle que pidan ayuda a la Policía Federal, porque ya desconfiaba de lo que estaba haciendo Sánchez, Barrera, Dilela. No, me dice, sí, ya pedimos, me mentían también. Alperovich me mentía descaradamente, y su esposa, la senadora Roque de Alperovich, me mentía descaradamente. Iban pasando los días, Paulina no aparecía, había una campaña en todos los medios, en las redes sociales, todo el mundo estaba conmocionado, la prensa, buscando a Paulina. Ya habían empezado sus compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras con las marchas, exigiendo que aparezca Paulina. Esto es cosas de gente poderosa, no son de perejiles, de pobres infelices. Un pobre infeliz no hace desaparecer una persona así porque sí, del faz de la tierra. Estas son cosas de gente poderosa. Entonces, por favor, señor gobernador, usted que está cambiando nuestra provincia, haga algo, escúcheme, con toda la información y con todo lo que yo he presentado en la justicia, haga algo. Casi 2 semanas después de la desaparición de Paulina, su familia recibió la noticia de que se había encontrado un cuerpo que podía ser de la joven. El día 11 de marzo me llama en horas de la tarde el doctor Noguera, que era el fiscal que estaba a cargo de la causa, a decirme que había aparecido un cuerpo, habían encontrado un cuerpo en la zona de Tapia. Me dice que la policía encontró un cuerpo. Cuando me habla Alberto diciendo de que debíamos concurrir a la localidad de Tapia, a 2 kilómetros de la entrada al Raco, 2 o 3 kilómetros, no recuerdo bien en este momento, porque habrían encontrado el cuerpo de quien se suponía que podía ser el de su hija. Concurrimos inmediatamente al lugar. Fuimos con mi abogado y cuando llegamos era un día sábado también, un día gris, con una lluvia finita, la verdad que un día muy triste. Llegamos y nos damos con un despliegue policial impresionante,
Yo me acuerdo que estaba hasta la autobomba de los bomberos ahí, que me llamó la atención, pues yo dije, si no hay ningún incendio acá, ¿qué hace la autobomba de los bomberos? Era como si todas las autoridades jerárquicas de la policía y el Ministerio de Seguridad sabía que se iba a encontrar el cuerpo de Paulina en ese momento y en ese lugar. Estaba el padre de Paulina con su abogado, había llegado el fiscal, estaba el jefe de policía, el subjefe de policía, el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad. Un movimiento que uno conociendo y ya con tantos años de ser policiales no era normal. Todavía no había concurrido el fiscal, digamos, mientras estaban todas esas personas, el cual después tuvo un altercado con gente de la policía de Tucumán, porque se había movido el cuerpo de Paulina, porque no se había conservado debidamente el lugar de los hechos. Yo me arrimo y el jefe de policía, Sánchez, Hugo Sánchez, me dice, mire, Levo, la policía hizo un intenso rastrillaje en toda esta zona y encontró un cuerpo y bueno, queremos que usted vea, a ver si identifica si es el cuerpo de Paulina. Sí, ¿cómo se entera la policía de que acá hay un cuerpo? Lo habíamos hecho público y bueno, en una de esas hipótesis de trabajo donde se efectúan los rastrillajes en diversas zonas de la provincia, lamentablemente, bueno, se encontró este cadáver. Y ahí se arrima un muchacho de la zona de Tapia que me conocía y me dice, Alberto, ojalá que no sea Paulina, dice, la han encontrado los dos chicos vecinos acá. ¿Cómo? Lo llamo, venga fiscal, escuche. No lo encontró la policía. La escena del crimen, que todo el mundo sabe que tiene que ser impecable hasta que trabajen los peritos, había sido destrozada. El cuerpo no estaba en el mismo lugar donde realmente lo habían tirado. Yo me arrimé y lo primero que vi de ella fue su codo, la punta de su codo. Ella estaba acostada, así medio de costado, y yo alcancé a ver así. Y le digo sinceramente, vi la punta de su codo y supe que era ella. Supe que era ella, se imagina si yo le cambiaba los pañales, ¿cómo no lo iba a conocer? Y luego vi que no tenía cabello. Y Paulina tenía una cabellera importantísima, tenía impresionante, era una cabellera extraordinaria. Entonces eso me produjo una gran conmoción, digo, no, hasta que no se hagan todas las pruebas de ADN, me habían arrancado la cabellera. El informe autópsico, que debió ser revisado por peritos de gendarmería, reveló que los asesinos habían mutilado algunos de sus dedos. También se observaron indicios de que fue abusada sexualmente, pero como le habían seccionado sus órganos genitales, no se pudo encontrar material genético, salvo algunos cabellos humanos en distintas partes de su cuerpo. La autopsia de Paulina determinó que la muerte la causa de la muerte fue por asfixia, por estrangulamiento manual. Y eso es categórico, es contundente y no hay otra causa de muerte. La única causa de muerte es asfixia por estrangulamiento manual. Que se despojen la idea de que haya golpe en el cráneo, que se despojen de la idea de que fue un accidente, que se despojen de la idea de que esto fue un homicidio culposo, o por imprudencia, por negligencia. Esto fue un homicidio doloso. En base a lo que logramos investigar, ¿qué descubrimos? Habían movido el cadáver de Paulina, habían escondido las primeras fotografías que le habían sacado, lo habían amenazado a los chicos, a los jóvenes que la encontraron, a los jóvenes Goitea, que eran los que habían encontrado el cuerpo. Miren, ese es un lugar, el cuerpo de Paulina estaba a 5 metros de la ruta, es un lugar que pasan personas permanentemente, porque van a trabajar en una cantera que hay al frente, van a trabajar en una cancha de polo,
estos mismos chicos de Goitia pasan 4 veces por día, pasaban por ahí. Nunca sintieron ningún olor, ni vieron animales, ni vieron pájaros, nada. Una serie de hechos que advertían de que algo por detrás, más allá del crimen, estaba pasando. Nosotros cuando detectamos todo esto, que se habían adulterado las actas de procedimiento, que se habían adulterado las planillas de ingreso y de egreso de vehículos en la zona de Raco, que se había adulterado el testimonio de los jóvenes que encontraron a Paulina, que lo habían amenazado, bueno, nosotros pedimos que se haga una reconstrucción del hallazgo de Paulina por medio de gendarmería, y eso se hace en el mes de abril, a finales de abril del 2006, y ahí surge con brutal evidencia todas estas maniobras de encubrimiento, y por supuesto yo inmediatamente hice una denuncia penal. Este gobierno no hay protección para nadie, se ha conseguido el cadáver, ahora este gobierno va a conseguir el responsable de esto. O sea, lo que quede claro que acá este gobernador no protege absolutamente ni a ninguna banda ni a nadie en especial, y la orden, porque yo estoy reunido el domingo con ellos, es no vamos a dejar de trabajar hasta conseguir quién ha sido responsable de la muerte. Después del hallazgo del cuerpo, yo también tengo una entrevista con el doctor Pablo Bahillo, que en ese momento era el ministro de Seguridad, donde ahí él advierte esto de que el FBI, que si era necesario se lo iba a llamar, y que si no era necesario no se lo iba a llamar, lo trata como un caso más, y finalmente poco tiempo después él también dimite y deja de ser el ministro de Seguridad de la provincia. Luego del crimen de Paulina, se establecieron numerosos cambios que afectaron directamente la vida de los tucumanos. Fueron momentos muy duros en la provincia, a partir de este crimen, todo lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, no olvidemos de que el hecho de haber salido de un boliche en un lugar que era muy concurrido por adolescentes también motivó un tema de sociedad bastante importante. Vamos a trabajar fuerte para que nunca más, o tratar, porque uno nunca puede decir, no podamos ver que no podemos identificar a Remí o no podemos identificar a nadie, porque lo que pasó puede pasar a cualquier otra persona. Se tuvo que cambiar el tema del sistema de taxis, los chicos dejaron de ir a ese lugar, y llegó la famosa ley de las 4M. Con el vicegobernador Fernando Jure, apoya totalmente la medida. Es muy probable que la semana que viene larguemos el decreto de necesidad y urgencia, porque hay un gran aval de todos los padres. Vamos a verlo si lo empezamos a implementar para la segunda o tercera semana del mes de mayo, donde los drugstores se van a cerrar a las 3 de la mañana, los boliches van a tener la obligación de abrir a las 10 de la noche y cerrar a las 4 de la mañana. Modificó totalmente la existencia, sobre todo de los jóvenes en la noche en Tucumán, jóvenes que han perdido 10 años de vida nocturna a partir de esta ley total y absolutamente autoritaria. Otros de los hechos relevantes del caso Levos fue la remoción del fiscal Alejandro Noguera, que debió ser apartado de la investigación. Alberto le dijo al fiscal de instrucción que él había sido convocado a la casa del gobernador, a la cual el fiscal también le dijo que él había sido convocado. Alberto le dice que por favor que no vaya, porque era toda una trama y una trampa, porque nosotros ya habíamos denunciado las maniobras de encubrimiento y complicidad. Cuando llega Alberto Levo a la casa del gobernador a entregarle una carpeta para poner en conocimiento de todas las maniobras de encubrimiento y complicidad del Ministerio de Seguridad como de las fuerzas policiales, lo encuentra el doctor Noguera. Esa noche, lamentablemente, cuando esta reunión termina, ya se había ido Alberto Levos, que finalmente termina confirmándome que estaba el fiscal Noguera ahí adentro. Cuando sale el fiscal, ya evidentemente advertido de que nosotros estábamos esperándolo, nos ruega que no le hagamos fotografías. Bueno, fue un momento delicado, porque lamentablemente uno no puede allanarse a ese tipo de solicitudes si está cumpliendo una guardia periodística, y era una información muy importante.
Mi compañero Antonio Ferroni, que estaba conmigo, hizo las fotografías y yo tuve un breve diálogo que en ese momento hemos publicado casi textualmente con el fiscal, en el que él me admitía que había ido a tener esta reunión con Alperovich para ver cómo podía hacer para seguir con la investigación, pero que no le había solicitado permiso a nadie de la Corte ni a su mismo jefe, el ministro fiscal, sino que había ido de motu propio a la casa del gobernador, cosa que a mí no me pareció correcta, porque se estaban entrecruzando los poderes y en general además advertimos que la policía es auxiliar de la justicia, y en este caso es como que la justicia se estaba allanando al Poder Ejecutivo al ir a una reunión en la casa del gobernador. El fiscal Carlos Albaca asumió la investigación del caso luego de que el doctor Noguera fuera removido. Lo primero que hace Albaca, la primera actividad dentro de la investigación es me quita el rol de querellante. Eso es lo primero que ha hecho. Y nos llama a toda la familia, incluida mi esposa que estaba postrada en cama, a una extracción de pelos, a investigarnos, nos pincha los teléfonos, es decir, a un hostigamiento brutal. Albaca toma la causa y no hace nada. Por supuesto tuve que pleitear para que me reintegren el rol de querellante. Y pasa el tiempo, no me atendía, no permitía que nadie vea el expediente, entonces siempre se escudaba la figura de que estaban tomando medidas secretas, que estaban haciendo, cuando en realidad lo que estaba haciendo era destruir la investigación. Había dos puntos muy importantes en la investigación que yo creo que si se le hubieran dado relevancia desde el primer momento, esto podría haber avanzado, y que tiene que ver con el informe pericial que hizo Gendarmería, que constaba de varios cuerpos, donde ya había detalles muy importantes, y estamos hablando de por lo menos 4 o 5 meses después del crimen, no 7 años como tenemos ahora, donde se advertía de la forma en la que había muerto, donde se advertía de que el cuerpo había sido arrojado ahí ex profeso, donde se advertía que el cuerpo había estado en otra parte antes de ser arrojado allí, y ese informe durmió el sueño de los justos, así como el resto del expediente. Y el otro punto que me parece relevante es el tema del entrecruzamiento de llamados, que si bien el sistema no era tan eficaz como era en este momento, sí se podía hacer. Y sin embargo lo único que había en la fiscalía eran números tirados al azar con felpones que cruzaban una información con la otra, y así es imposible, digamos. Hay un hecho muy importante para describir, es que cuando se manda a preguntar a las compañías telefónicas sobre el email de los teléfonos de Paulina, siempre se mandaban con códigos equivocados. Cosa que López Ávila en menos de una semana pudo conocer todas las llamadas que se efectuaban desde el teléfono de Paulina, desde el momento de su desaparición hasta ahora. También creo que hay un tercer elemento que a mí nunca me terminó de cerrar, y que no sé si la justicia le dio la importancia justa y necesaria, que es la declaración de la amiga de Paulina Legos. La chica Mercado, yo estoy segurísimo de que sabe más de lo que dice, aunque ella en sus constantes declaraciones, creo que fueron 3 o 4, se mantuvo en su versión y no se modificó de eso. Yo no digo que ella sepa quiénes la mataron, lo que me parece que sabe es hacia dónde fue Paulina una vez que salió del boliche. Y por miedo, o por presiones, o por otras cosas, nunca lo quiso decir. Esto es una opinión personal que puede ser rebatida por ella en caso de ser necesario, pero me parece que ella es un dato clave en la investigación. El próximo jueves, en Buscando Justicia. Con Alberto Levos iniciamos un camino de denuncia, tanto en organismos provinciales, nacionales, como el Poder Judicial. Y Albaca le muestra una parte del expediente, le muestra lo que quiere. Pero eso fue suficiente para que el doctor Bernardo Lobo Bulló pueda demostrar los horrores que había cometido este hombre Albaca.
entendemos que ha sido desviada de ese destino y desde aquella época, es decir, desde el día 26 de marzo del año 2006 hasta la aparición de Paulina, en algún momento y por algunas circunstancias se dio la muerte de ella, producida por el señor Roberto Gómez y posiblemente otros sujetos no identificados por la instrucción.